¿Qué es la cultura? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo con respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturales, grandes diferencias que puede haber en la cultura, y dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. El término de cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los valores y hábitos que rigen a un grupo específico, o bien para referir ámbitos especializados de conocimiento o actividad. En ambos casos, la palabra cultura siempre va acompañada de un calificativo, de un adjetivo calificativo, como por ejemplo, cultura política, cultura organizacional, cultura física, cultura vial. Pero, ¿cuál es el origen del término cultura? El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado, al de las ideas. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos y malos modales o buenas costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos a la actualidad. Pero ¿cuáles son los elementos de la cultura? Toda cultura se conforma por un conjunto de elementos básicos. Los más importantes son los siguientes. Elementos cognitivos. Se refiere al saber acumulado dentro de alguna determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. Creencias. Abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. Valores son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orienta lo que se considera principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Normas son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base a los valores compartidos. Incluye el sistema de sanciones. Sistemas de signos y símbolos. Son todos los recursos comunicativos,
arbitrarios o convencionalizados que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Podemos mencionar, por ejemplo, el lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. Formas no normativas de conducta. Son aquellos rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida, que es lo que se llama idiosincrasia. Otras aproximaciones a los fenómenos culturales establecen como elementos de la cultura los siguientes: la cultura inmaterial o espiritual. Corresponde a la cultura que se transmite por medio de la tradición oral, como por ejemplo sistemas de creencias, valores, lenguaje, música, leyes, etc. O la cultura material, que es la que representa de manera material, como la tecnológica, los bienes de consumo cultural y el patrimonio tangible. Por ejemplo, arquitectura, artes plásticas, vestimenta, cocina, herramientas, armas, etc. Espero que hayas disfrutado de este video. Hasta la próxima.